Bueno, primero muy bueno que nos han entendido los compañeros, porque quisimos ilustrar las charlas con casos clínicos y con el de arriba. ¿Listo? Perfecto. Y en segundo lugar, pues muy bueno la charla del doctor Puente. Yo le veo con cierta timidez, pero ya está empezando a ver una sensación de que no todo Helicobacter hay que matarlo. Lo veo todavía muy tímido, pero le voy a dejar esta reflexión. En cuanto a Helicobacter, entre menos sabemos, entre menos conocemos, más sabemos. Es al revés. Mire usted una cosa bien interesante. El número necesario de tratar de úlcera duodenal de Helicobacter pylori tratamiento de Helicobacter pylori es probablemente el mejor número necesario de tratar en intervenciones en el mundo. Es 1.2. O sea, en úlcera duodenal, Helicobacter pylori es aplastante. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, una organización de mamertos, ha dicho que el Helicobacter pylori es carcinógeno tipo 1 en cáncer gástrico. ¿Correcto? El sol es carcinógeno tipo 1, melanoma, cáncer de piel. Pero miren ustedes, pero les digo, entre más conocemos, menos sabemos. Cuando a usted le da una úlcera duodenal por el mismo bicho, nunca le da cáncer gástrico. Sí, habían, pues, la vacuna del cáncer gástrico es que afortunadamente me dio una úlcera duodenal por Helicobacter. El caso número 1 que mostró tenía úlcera duodenal. A ese no le iba a dar cáncer gástrico. ¿Ustedes saben cuántas personas mueren diario en el mundo por aplicarles antibióticos? 5 millones casi, 4.9 millones la última cifra. Entonces yo creo que viendo la charla y viendo ya que nosotros ya tenemos 3 epidemiólogos en la unidad, ojalá sigan adhiriéndose. Nos va a tocar hacer un simposio sobre Helicobacter pylori margara. Bueno, vamos a hablar de un tema extremadamente frecuente en la consulta, que es el meteorismo y las diferentes caras como se presentan estos pacientes. Los casos que traigo aquí han sido vistos por la mayoría, por varias gastroenterólogas en la ciudad y han tenido un tiempo en su vida que han sufrido mucho, porque cuando ustedes ven que la primera droga que se vende en el mundo es el Xanax, es porque el mundo está jodido de sufrimiento. Las caras de esta entidad se nos pueden presentar: doctor, estoy distendido, lleno, pesado, tengo muchos gases, tengo eructos. O sea, hay muchas maneras de presentarse. ¿Qué tan prevalente es este síntoma? Extremadamente prevalente. Esta es una encuesta reciente, 11 a 12% de la población americana tiene ese síntoma. La presión arterial es más o menos del 2.3%. Este tiene el 11, casi el 12%. Pero aquí viene la interesante. 40% de la gente consulta y 60% no consulta. Entonces, nuestra meta como médicos no es curar, es volverlos no pacientes, que gestionen adecuadamente sus síntomas y no le den tanta bomba a eso, porque realmente
manejar toda esta cantidad de eventos que producen gas es muy complejo. Los que usted se traga, los que usted se produce en su estómago, lo que usted produce en su intestino, en el metabolismo de las bacterias y los alimentos, y los que usted absorbe en el colon para producir aquí o para sentirlo aquí. Es bastante complejo. Empecemos con un caso clínico, demostrativo y dramático, real. Todos los casos que les traigo son real, con algunas cositas enfatizadas. 37 años, pesadez mayor que distensión. Inmediatamente después de la ingesta, con todo lo que como, doctor, todo lo que como. ¿Usted toma leche? No, yo nunca tomo leche, no, nunca toma leche, pero todo le cae mal. Se asocia a náuseas, eructos frecuentes, cólicos, ansiedad, cancerofobia. Casi todos traen un cáncer en la cabeza. Me voy a morir de esa cosa. Ansiedad, hábito intestinal normal, varios tratamientos de Helicobacter. Nosotros aquí hicimos una serie muy interesante en dispepsia no ulcerosa y la gente que erradicamos de Helicobacter se mejoraron igual a los que dándole el tratamiento tampoco se mejoraron. O sea, seguían con Helicobacter. Bien, bien bonito eso. Simeticona, proquinéticos, todo mejoría, no tiene antecedentes quirúrgicos. Los que vemos esto, los que hemos visto estos pacientes más de una vez, nos hemos sentido, ¿para dónde cojo? No tengo ni la menor idea. Ya trae de todo, le han hecho de todo, todo no me sirve. Y esta señora piensa que yo la voy a curar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo creo que el problema radica en que nosotros nos están formando eminentemente para ver la enfermedad como un problema biomédico. Y resulta que la salud se apoya en una trípode, donde hay un componente que lo describió el doctor Engel, psiquiatra en la Universidad de Nueva York, que acabo de descubrir fue el profesor del doctor Douglas Drossman, el padre de Roma, Tatianita, de la organización Roma, el doctor Douglas Drossman, que es, parémoslas, es gastroenterólogo, psiquiatra, pero los sábados le fascina y hace 6 pacientes de colangiografía. Nosotros lo trajimos acá, Juancho, cuando yo era el presidente de la Asociación Colombiana de Gastro. La doctora Albizani me decía, usted en los comités, paisa, usted está loco, va a traer ese señor, no viene. Vino, pasó delicioso con nosotros e incluso yo le he remitido pacientes a él y lo he manejado. Ahora estuve con él en Vancouver y él me contó, él fue profesor y el doctor Engel cambia completamente la perspectiva de cómo miramos los pacientes, porque esto fue publicado en una serie en 1991 en Washington y en el 2001 lo publica Liverpool, 5.750 pacientes a consulta general. ¿Qué tienen? 70% tienen un problema eminentemente funcional y 10% solamente tienen un problema orgánico. Pero vayan, revisen todos los currículums que ustedes quieran. A uno le enseñan 90% de orgánico y 10% de funcional, porque, qué mamera esas viejas locas. No. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene distensión, pesadez, que me siento inflada, ¿a dónde cojo? Yo inventé esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia de las M's. Hay la mnemotecnia de las F's, que ustedes las conocen, fetus, fluid, bueno, una cantidad. Pero yo inventé esto. La primera M es mente, vísceras, eminentemente funcional. Bueno, no estoy describiendo aquí por jerarquía de importancia, sino simplemente así me salió. Ay, jue madre, cambié esto. No jodas. No me hace caso, le doy para atrás. No, espérate. Bueno, sí, espere. Bueno, aquí.
Segunda M, malos hábitos alimentarios. Malos hábitos que pueden ser alimentarios o de tragar aire, la ansiedad. Tercera M, motilidad. Problemas de motilidad mecánico. Usted tiene le dio una úlcera en el píloro y se le cerró esa cosa. Tiene una obstrucción mecánica. O tiene unas diafragmas por tomar antiinflamatorios no esteroideos que dan diafragmas en el intestino. ¿Usted por qué se había salido? Ave María. O problemas funcionales, trastornos de la motilidad. M, mala digestión o mala absorción, problemas de la mucosa. Ejemplo, un espro celíaco. O problemas de la luz. Ejemplo, usted tiene una insuficiencia exocrina pancreática, no puede absorber. La microbiota. M, medicaciones. Frecuente, lo dijo Juancho ahora y lo repitió todas las medicaciones. Miren muchachos, aprendan una cosa, cuando vean cualquier paciente tiene un efecto adverso a una medicación hasta que se demuestre lo contrario. Primero investiguen. Metformin, Orlistat, homeopatías. M, trastornos de la coordinación muscular, respiración. Viajan el diafragma después de comer, me siento inflada. Mentiras, es que bajaron el diafragma. M, microbiota. Usted puede tener problemas de sobrecrecimiento bacteriano, pero también puede SIBO o IMO, donde tiene problemas del sobrecrecimiento de las generadoras de metano, o tiene disbiosis, o tiene parásitos. ¿Cuál es el parásito que más distensión gas da? Y es frecuente, Giardia. Masas. Recientemente tuve un caso y tenían una masa de ovario. Mimetizantes. ¿Por qué? Hay gente que viene porque está distendida y lo que está es embarazada, no se habían dado cuenta. O líquidos, tienen una citis, o simplemente, doctor, yo no sé por qué estoy así. Mide unos 50 y pesa 83 kilos, no sé por qué estoy así, pura grasa. O las M mezclas, porque usted puede tener disinercia, también puede tener EPOC y tener un CPAP, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, estos son los tres constituyentes y empecemos con los pasos para el constituyente biomédico, solamente biomédico, los primeros pasos. Primer paso, señora, defíname cuál es la queja principal, porque los que han hecho consulta conmigo le botan a uno un ramillete de cosas. No, venga. Siéntese y dígame cuál es. Hagan el ejercicio para que ustedes vean la dificultad tan berraca del mismo paciente para definir cuál es la queja primordial. Y entonces ya empieza el enredo. ¿Es la distensión o es la pesadez? ¿Es los flatus, los eructos o cuál es mezcla? Si es ese síntoma de la distensión y pesadez, importantísimo el tiempo. Si es en los primeros 30 minutos después de comer, busque que eso está en el estómago. Pero si es después, el problema está en el intestino medio o quizás en el colon. Y eso es importante, con ese solo dato nos orientamos mucho. En el estómago, ¿qué hay? El postprandial distress syndrome de la dispepsia funcional. Las gastroparesias, las gastritis, la que más da estos son dos, la folicular y la linfocítica. Las medicaciones, ahora tenemos una bomba con esos inhibidores de los GLP-1, que son una maravilla, eso es un blockbuster para la obesidad. Eso va a acabar con los cirujanos de obesidad, porque eso es impresionante el avance. Y eso que no nos ha llegado los de cuarta generación. Estamos todavía con los de primero porque hasta los de segundo ya se agotaron. Pero eso produce enorme alteración en el vaciamiento gástrico. Y las neoplasias, el maltoma y la linitis plástica. Antier hicimos una paciente con una linitis plástica y cuando terminamos el procedimiento nos fuimos a preguntarle cuál es el principal síntoma. Doctor, en los últimos 3 meses yo como y ahí mismo me siento llenísima. Bueno,
de más de 30 minutos. Entonces piensen en intestino. ¿Y qué hay? El intestino irritable. ¿Qué se asocia? ¿Cuál es la otra queja primordial del intestino? El dolor. No existe paciente con intestino irritable que no tenga dolor abdominal. ¿Qué hubo, hermano? Tómese un cafecito. Usted está escabeceándose. Tómeselo ahí. La sensibilidad al trigo, no al gluten. Miren, acá en Colombia no hay celíacos. Bájense del bulto. Muy poquitos celíacos. Yo llevo 31 años, he visto 3 pacientes y los 3 europeos. Pero sí hay intolerancia al trigo y a los fructanos finalmente. El sobrecrecimiento, como les dije, y la yardia, las indiscreciones alimentarias, las insuficiencias exocrinas, enteropatías y tratamientos. Entonces, averigüen qué come, con qué frecuencia come, con qué velocidad come, qué tanto come, cuál es el volumen. Todo eso es importante, son medidas que hay que pararles muchísimas bolas. Intolerancias alimentarias. La lactosa, le hemos metido todo el cuento a la lactosa. Les voy a demostrar ahora que no es tan verdad, pero hay algunos que sí tienen deficiencia. Pero nadie le da bolas a la fructosa. Y la fructosa, muchos pacientes tienen muy mala tolerancia a la fructosa. El gluten, los fructanos, las alergias, la sucrosa, que también ha aparecido nuevamente, y deficiencias a acetaldehído. Esta es los carbohidratos que más tienen intolerancia. Entonces, no solamente lactosa, también la sucrosa, fractosa. Estas son las enzimas y así es la manera como funciona. Miren, si usted coge en los niños, que todos los pediatras les da por quitarles la leche, volviéndolos, ¿qué? Desde chiquiticos, déficit de calcio. Y de todos los carbohidratos que los niños comen, solo el 9% es lactosa, el 91% son otros azúcares, pero no todos tienen problema con la leche y no es tal. Y dentro de la leche no es tampoco la lactosa, son los aminoácidos de las cadenas de la misma leche. Y han descubierto estos americanos que las leches que tienen esta cadena A1A1, pues puede producir todos estos síntomas con respecto a la leche que producen las vacas con A2A2. ¿Y qué estamos haciendo a nivel agropecuario? Estamos usando sementales que transmiten el gen dominante para producir vacas que produzcan leche solo con A2A2 proteína. Y entonces mejoramos mucho la situación. La sucrosa, ¿pero qué está hablando Sierra? Que eso sí existe, la sucrosa. Pues resulta que la deficiencia de sucrosa en un tamaño, Gerardo demuestra, representativa, 27.000 es 27.800. 9.3% de estos tenían un déficit de sucrosa. ¿La han pensado ustedes alguna vez en la vida? Confiésenlo. No lo han pensado. Yo tampoco. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero los estudios ya empiezan a mostrar la importancia. ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Qué les pasaba a estos sujetos? Todos habían sido diagnosticados, Rencito, que tenían sprue celíaco, ¿no? Y les quitaron el gluten y los manes seguían igual, con la misma diarrea. Y los otros tenían intestino irritable. Y miren, de los pacientes con intestino irritable, 4% de ellos también tienen deficiencia. Entonces, entre más sabemos, menos conocemos. Y aquí están las cosas que dan, lo contenido de sucrosa. Vea, lo que uno toma todos los días: jugo de naranja, mandarinas, vegetales. Mire, yo no sé, pero esa cebolla y esas cosas, eso cae todos los días que yo voy aprendiendo y les voy preguntando a los pacientes. Me van a decir, sí, doctor, a mí me cae muy mal la cebolla, me cae muy mal la verdura, me cae muy mal. Pero no, sigan quitando. Aquí tenemos formas
muchas maneras de estudiarla. No tenemos aquí, pero yo estoy empezando con la institución a ver si traemos el test de la detección respiratoria, de la detección de eso. ¿Y en qué ha terminado eso? Que es que cuando usted tiene un problemita de mala absorción, de mala digestión de esos alimentos, ¿en qué termina? Hipersensibilidad visceral. Entonces ahí sí se complica más, porque además de usted tener ese problema, además ese problema le genera que usted no tolera el problema, tiene hipersensibilidad visceral. Entonces es muy importante tener en cuenta que los enzimas de la digestión de carbohidratos, lactosa y sucrosa, y de la intolerancia a la fructosa, 60% de ellos contribuyen a la malabsorción. Cosas simples que tienen eso, los chicles, los edulcorantes, cosas que a uno no se le puede olvidar, la sal, las almendras, las gaseosas. Mire, si ustedes se ponen a leer los compuestos químicos de las gaseosas, como 7 compuestos cancerígenos, es peor una Coca-Cola que una carga de Helicobacter. Las famosas leches de plantas, es que estamos jodidos. Una sociedad que dice que el coco y que la almendra da leche, estamos jodidos. Eso no da leche. Eso es una fécula inventada y química que para darle cuerpo la mezclan con algas como el carrageen y el litomanin, y esa vaina produce una cosa que se llama intestino roto, leaky gut. ¿Qué produce? Que las proteínas se le pasan y empiezan los dolores articulares y la vaina y la inflación, y quítele leche y quítele. Hagan la prueba, que yo la he hecho, quítenle esa porquería. Bueno, hay una demanda, ya ustedes no ven Silk Milk, ya dice, ¿qué es lo que dice? Ahora le cambiaron el coso porque los canadienses demandaron, eso no era leche, ahora jugo de cosa, ya le cambiaron. Entonces, el nombre. Este es un estudio de hipertensión arterial, y curiosamente encontraron que la gente que le baja, en presión arterial, le bajaron la ingesta de sal, bajaron notoriamente la sensación de dispepsia y de distensión. Cuarto paso, hombre, ¿con qué se asocia usted? Con estreñimiento, con diarrea, con dolor abdominal, con pérdida de peso. Entonces, de acuerdo a la asociación, si usted tiene, voy a coger solamente esta, usted tiene bloating más constipation, entonces, ojo, estreñimiento, lento, disinercia del piso pélvico, medicaciones, intestino irritable con constipación, revise estas cosas y le da. Como yo dejo la charla ahí, la pueden coger el que quiera, pero ahí hay las asociaciones. Las medicaciones metformin, magnesio, lactulosa, opiáceos, Orlistat, lo usamos en el tratamiento ¿de qué? De la obesidad. ¿Y qué produce? Diarrea grasosa, distensión y pesadez. El SIBO y el IMO, ¿qué comorbilidades? El paso 6. Hombre, si a usted lo irradia. La irradiación, cuando a usted lo irradian, no es que lo estén irradiando allá a la media hora que está allá en el horno microondas. En ese horno lo están descargando, usted queda irradiado para toda la vida. Nosotros hemos tenido efectos adversos hasta 30 años después de irradiación, obstrucción intestinales. No se les olvide, porque por eso es que funciona. Todos los días libera un poquito de radioterapia, y célula que venga medio mala, la coge mal parqueada y la mata. Así es que funciona la radioterapia. Entonces, no olviden esta. Bloating, pesadez e hiperglicemia, mayores de 45 años en mujer, sea de ovario. Y ojo con hormonas, la gente, hombres y mujeres, toman muchas hormonas. Bueno, esto es el crecimiento bacteriano que ya les dije. No había correlación entre los test de aliento y los síntomas, pero entonces estábamos usando un intermediario que no funcionaba, que es el hidrógeno. Ahora, con estos marcadores, los productores de metano, sabemos que
estos tienden a tener esta bacteria, que además se trata con lovastatina, curiosamente, y con neomicina, y esta, que es el IMO, no el SIBO, sino el IMO, produce constipación, disconfort y gases. En cambio, cuando usted tiene el disulfuro de hidrógeno, que ya no es el hidrógeno, sino el disulfuro, entonces este es sobrecrecimiento bacteriano y estas bacterias producen diarrea, dolor y urgencia. O sea que también hemos avanzado en el entendimiento de los sobrecrecimientos. ¿Qué hay de nuevo? Están inventando esta cápsula que es detectora de gases y que le hace ¿qué? Una cromatografía de los gases que usted produce y se relaciona con ciertas bacterias y ciertas expresiones. Aquí está publicado con unos desempeños operativos que todavía son débiles, pero que probablemente, esto está sacado de este año, de la DDW de este año, van a ir mejorando y podremos llegar a especificar mejor los factores que estén produciendo el gas en ese tipo de pacientes. Para que usted no le dé sobrecrecimiento bacteriano, usted se defiende con muchas cosas. El ácido gástrico, las sales biliares, las enzimas. Le voy a poner un ejemplo, las sales biliares. Pacientes cirróticos, cuya bilis no es igual a las que no somos cirróticos, el efecto detergente que hace la bilis de una persona normal sobre la pared bacteriana es diferente al que tiene una enfermedad hepática. Y esa es una de las maneras de sobrecrecimiento bacteriano en este tipo de pacientes. Y así hay otras entidades que también están produciendo estos síntomas. Vamos a este caso, el más importante de los que traigo. Esta es una mujer de 36 años que tenía distensión. Vamos a aplicar lo que acabo de decir a ver cómo nos va. Distensión y pesadez. ¿Cuál de las dos te molesta más? No, las dos. Hay que nada. ¿Se presenta en los primeros 30 minutos o después de 30 minutos de comer? No, doctor. Hay veces en los primeros 30 y hay veces después de los primeros 30. Embalado. No quedé en nada. Entonces, sí empecé a notar ansiedad, neurosis conversiva. 3 veces había llegado a urgencias por esto. No puedo defecar, doctor. Yo no puedo defecar. Dolor abdominal, probioadicta, que es una nueva entidad. Ahora todo el mundo va a Estados Unidos y trae un probiótico diferente, probioadicta. Y eso realmente, estudios bien hechos, no hay sino en tres bacterias. Ortorexia, porque también ese es otro de los problemas del siglo XXI, la ortorexia, que es que creen que comen todo lo que ellos dicen que comen es perfecto para mantener su salud. También te creería que era eso, que tiene un índice de masa corporal de 18, una ferritina de 7,2, pero ellas, no, es que yo como sano, yo como muy sano, sí, yo como perfectamente sano. Y me han hecho de todo, no saben qué tengo. Y se toma fotos y todo y me las manda al WhatsApp. Aquí voy, doctor, en este trancón en la 26 y mire cómo estoy mi barriga. Desde el punto de vista biomédico, es de la vida real, ¿no? Cuadro hemático le habían hecho las doctoras que lo habían visto, varias, normal, química sanguínea, normal, marcadores tumorales, normales, endoscopia, no tenía una, tenía 3, colonoscopias 2, normales, tal de abdomen, resonancia de abdomen, normales, vaciamiento gástrico, normal. Ahí está. Biomédico, no tenía. Vámonos para el componente psicológico. Hija única, parto por cesárea. La microbiota del que nace por cesárea es diferente al que nace por vagina. Ahí empieza el cuento. Porque la primera vacuna que los que hemos nacido por vagina, afortunadamente, yo por campesino, pues imagínense 14 hijos que iban a tener para eso. Nace por ahí. La primera vacuna, la vacuna oral, que pasa a través del canal vaginal. La primera vacuna que se pone en niño. Y eso ha hecho que los niños que nacen por cesárea, con respecto a los que nacen por vagina, los que nacen por cesárea tienen más alérgicos,
más enfermedades autoinmunes y más problemas de comportamiento, de estabilidad psicológica. Separación traumática de los padres, eso fue una guerra. 5 diferentes colegios, porque la niña le hacían bullying, 5 diferentes colegios, 2 matrimonios, va bien, a los 30 y pico de años, va bien, yo conozco amigos míos con 6, asistencia psiquiátrica desde la infancia. Tuvimos tiempo con las residentes de hacerle ese análisis, porque pensamos diferente. Doctor, a mí nunca me han preguntado todo eso. No, le metían otra endoscopia y otra colonoscopia. Y ese sentido de la frustración de que el examen es normal. Me han hecho de todo y yo voy a terminar con un cáncer, doctor. Y el componente social. Recientemente a la mamá le habían diagnosticado cáncer de mama. Le tocó cerrar su almacencito por la pandemia. Inicio reciente de empleo salariado. No es lo mismo que usted tenga la independencia de manejar su almacén a tener que irse a recibir órdenes de jefes, ¿cierto? Entonces ya pues ya le hicimos todo este análisis que no funcionó. Entonces yo la mezclé, esto es muscular incoordinación, motilidad funcional, estreñimiento, mente, vísceras. Le hice una manometría. Aquí está el problema que decía Juancho ahora, que es que ¿por qué los niños vomitan tanto cuando están recién nacidos? Porque no han aprendido a respirar. Después de comer uno tiene que empezar, dejar el diafragma quieto y respirar acá. Entonces estas personas tienen ese trastorno de la acomodación de la respiración. Esta señora fue ayudada con psiquiatría, le diagnosticaron un trastorno obsesivo compulsivo, la manometría tenía una discinesia no rectal, incoordinación respiratoria, un test que se les hace, desnutrida. Miren cómo la respiración, los ejercicios de biofeedback respiratoria diafragmática mejoran notoriamente estos pacientes en estudios muy bien hechos. El estreñimiento, nada de más droga, más bien, como tenía disinergia, también le tocó biofeedback para defecación. La señora mejora notoriamente, una mejoría notoria. Entonces ya después del ejercicio pues quedan perfectamente bien. Esta no es la paciente. ¿Puede el estrés causar la cosa? Sí, claramente hay muchas explicaciones de asociación entre cómo el mismo estrés le cambia la microbiota y cómo la microbiota puede cambiarle también la función cerebral. Ya tenemos psicobióticos, probióticos que aumentan la síntesis de serotonina, la hormona de la tranquilidad y eventualmente de la felicidad, y puede estar en relación con eso. Se usan neuromoduladores centrales. En esta paciente los usamos también la pregabalina, hay estudios bien hechos comparados con placebo en intestino irritable. La rifaximina también ayuda en estos pacientes, sobre todo si tienen diarrea. A esta señora se le hizo todo este paquete y con este paquete la señora actualmente dice que 80% mejor. Termino con estos 2 casos rápidos. Hombre de 47 años con distensión, este sí decía 30 minutos después, pero haya tenido un bypass gástrico y un colelap, tenía diarreas matutinas explosivas. Se le hizo el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, se le dio rifaximina, probióticos, colestiramina por la diarrea, se mejoró totalmente. Este diabético fue muy interesante porque pensé en una cosa y me salió negativa. Hombre de 58, diabéticos con distensión más de 30 minutos, diarrea y pérdida de peso, metformina, insulina, anemia, volumen corpuscular. Le hice test de SIBO, me salió negativo, pero tenía la B12 baja, el ácido fólico normal, que eso se da en el SIBO, pero resulta que la metformina exactamente produce lo mismo. Baja los niveles de B12, de una elastasa pancreática muy baja, una insuficiencia isocrina, se le suspendió metformina, se le dio colestiramina, se reemplazaron las enzimas y se aplicó vitamina B12, el paciente una mejoría importante.
Hay algunas cosas que ayudan, esto lo traen por Amazon, es bean, es frijol para que aprendan vino. Esto mejora notoriamente la absorción y la tolerancia de estas comidas. El Lactate para los que tienen realmente insuficiencia de la lactasa, y también se puede comprar el reemplazo de la sucradasa. Esta es la última diapositiva de Ann Winnon. La comida que usted come puede ser segura y puede ser la forma más poderosa de medicina, pero también puede ser la forma más lenta de envenenarse. Muchas gracias.